Hola a todos, en esta entrega veremos cómo interaccionar nuestro código TypeScript con otras librerías, ya sean de TypeScript o JavaScript. Está claro que si no podemos interactuar con el código preexistente o el desarrollado por otros miembros del team, estaríamos muy limitados en nuestro desarrollo. Por eso en esta unidad vamos a ver cómo TypeScript interacciona con otros módulos o librerías del propio TypeScript en primer lugar. Luego veremos cómo se puede interaccionar con código preexistente JavaScript, en especial con librerías como jQuery. De hecho, jQuery continúa siendo con TypeScript una de las herramientas más poderosas que disponemos. Veremos también cómo encontrar el código necesario para acceder a las librerías más populares. Por último, veremos qué necesitamos para depurar nuestro código usando el browser. Sin más, pasemos a ver cómo referenciar los módulos en TypeScript. Veremos que TypeScript usa una técnica similar a C# para referenciar un código de un diferente namespace en otro. Simplemente anteponemos el nombre del módulo antes de la clase a utilizar. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí vemos el módulo namespace Avalon Utilities y su uso en el módulo o namespace Avalon 1. Simplemente para usar las clases Utilities en Avalon 1, pues anteponemos el nombre del namespace a que pertenece antes del nombre de la clase. Como se observa. Naturalmente, para que esto suceda, ambos módulos o namespace deben estar importados en la página HTML. Esto se hace como todos los scripts de JavaScript, colocando la fuente de los ficheros en la página HTML, como se observa. En algunos proyectos se crea el código TypeScript en un proyecto de Visual Studio separado del proyecto donde se va a usar el mismo. En este caso, usted tendrá que hacer varias cosas para poder usar el TypeScript como una librería. Observemos el ejemplo. Tenemos la clase Utilities en el namespace Avalon Utilities, que está en un proyecto que forma parte de la solución, pero que no es el proyecto en el cual va a ser usado. En este caso, en el proyecto donde va a ser usado el código, se debe crear una referencia al fichero TS que va a ser importado. Observe el formato de la importación. Si usted no hace eso, el compilador de TypeScript le reportará un error porque no puede encontrar Avalon Utilities. Además de lo anterior, usted debe copiar a el proyecto el JavaScript creado por Avalon Utility. Esto es posible hacerlo automáticamente cambiando en la configuración de TypeScript el directorio donde queremos depositar el JavaScript resultante. Hecho esto, referenciaremos en el HTML, como es usual, el fichero Avalon Utilities. En la clase práctica de esta conferencia veremos un ejemplo completo de cómo hacer esto. En estos dos casos es importante destacar que nosotros poseemos los códigos TypeScript de ambos módulos. Sin embargo, en el caso que no dispongamos del TypeScript del módulo o no deseemos entregarlo, debemos proceder como mostraremos en la siguiente lámina. En los ejemplos anteriores hemos supuesto que tenemos el fichero TS original en el momento que se quiere usar en otros proyectos. Esto no es siempre así. Muchas veces solo queremos entregar el JavaScript generado y no nuestros ficheros fuentes de TypeScript. Este código TypeScript generado no podrá ser usado para enlazar con otro módulo TypeScript si no creamos el fichero de declaración. Para generar el fichero de declaración, simplemente debe configurar su proyecto de TypeScript para que genere el fichero de declaración. Esto se logra, como se observa en la lámina, en Visual Studio. Buscar el proyecto y luego en TypeScript Build, este generará un fichero del tipo d.ts que debe ser entregado junto con el JavaScript generado. Si observamos nuestro proyecto con la opción de generar ficheros de declaración, veremos que quedará como se muestra. Observe la existencia del fichero Avalon Utilities DTS y el fichero Avalon Utility JavaScript. Estos dos deben ser entregados para su uso en el otro proyecto TypeScript. El uso del mismo en el mismo que vimos en la lámina inicial cuando disponemos de los códigos TypeScript. Hasta aquí vimos cómo hacer nuestros proyectos compatibles para usar en otros proyectos TypeScript, pero ¿cómo sería el caso del código que existe en nuestro entorno y que solo está desarrollado en JavaScript? Como por ejemplo jQuery. Veamos esto en la siguiente lámina. Para nuestra suerte, la mayoría de las librerías importantes de JavaScript existen con su fichero de declaración generado. Incluso existen paquetes NuGet que nos instalan en nuestra aplicación el fichero de declaración. Tal es el caso de jQuery. Esta librería tiene un paquete NuGet que nos instala el jQuery en sí, el fichero JS y
otro paquete NuGet que nos instala el fichero de declaración, dejando nuestro proyecto listo para usar jQuery en nuestro desarrollo TypeScript. Esto es lo que hemos hecho en los ejemplos que hemos puesto y que vamos a ver en la clase práctica. Este proceso existe para la mayoría de las librerías existentes en el mercado. Veamos unos cuantos resources en Internet para obtener las mismas. Aquí tenemos tres fuentes para obtener ficheros de declaración en el web. El más importante de todos es la primera, Definitive Type. Tiene una colección enorme de librerías JavaScript con su correspondiente fichero de declaración de TypeScript. También puede usar directamente el HTTP Definitive Type o también tiene la web de NuGet, buscar por TypeScript. Si usted va a la web de NuGet y puede allí buscar el TypeScript para el fichero o la librería de JavaScript que usted quiere usar en su proyecto. En el caso que la librería no sea encontrada, eso puede ser un serio problema para su desarrollo de TypeScript. Por último, en este video mostraremos cómo configurar nuestro proyecto TypeScript en Visual Studio 2015 para que pueda ser depurado en el browser. Lo primero es configurar el proyecto mismo. Para esto, vaya a las propiedades del proyecto en Visual Studio TypeScript Build y asegúrese que en la sección de debugging está seleccionado Generate Source Maps, generación de mapas de fuente. La segunda parte es que nuestro browser acepte los mapas de fuente. Observe que el procedimiento es diferente para los tres browsers principales. En Internet Explorer ya viene configurado por defecto, lo mismo que en Edge, mientras que Firefox o Chrome se requiere habilitar los mismos. Veremos esto con más detalles en la clase práctica correspondiente a esta conferencia. Así llegamos a las conclusiones de esta clase práctica. Hemos visto que TypeScript puede usarse en otros proyectos TypeScript directamente usando el código o el JavaScript generado y el fichero de declaración .ts. También podemos ver que podemos usar librerías desarrolladas directamente en JavaScript si se cuenta con el fichero de declaración en su proyecto TypeScript. En el web usted puede encontrar los ficheros de declaración de las librerías más populares, como jQuery, incluso formando parte de paquetes NuGet. El fichero de mapas le permite depurar directamente en el browser el código TypeScript. Si no tiene necesidad de Visual Studio para hacer esto, usted puede directamente usando las herramientas de desarrollo que poseen los principales browsers. En la clase práctica veremos un ejemplo de depuración y el uso de ficheros de declaración. Hasta la vista. Y muchas gracias.